Buenas tardes, noches, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con las enseñanzas entre semana. Estamos viendo el tema nuestra ubicación en la historia bíblica. Y estamos analizando y meditando en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, en el capítulo número 2, versículos 3 y 4. La semana pasada meditamos en la primera parte y hoy vamos a meditar en la segunda parte. El versículo dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto lo vimos la semana pasada y les presenté evidencias de por qué la apostasía ya vino y ya se instaló en muchos púlpitos de las congregaciones cristianas del mundo. Después el apóstol Pablo continúa diciendo: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, entonces hoy vamos a ver a cuánto estamos más o menos del cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo. Y cuando digo a cuánto estamos, no es que digamos con exactitud un plazo, sino a través de las señales y de lo que está sucediendo podemos ver cuánto falta. Vamos a entrar entonces en materia. El propósito de la enseñanza de hoy es que aprendamos que, en cumplimiento de la profecía del apóstol Pablo, la manifestación del hombre de pecado está por hacerse realidad, porque la estructura que necesita para gobernar el mundo ya casi está lista. O sea, la estructura que necesita el anticristo para gobernar el mundo ya casi está lista. Y ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo. En este estudio no voy a hacer un estudio profundo, escatológico, porque normalmente estos temas causan mucho sensacionalismo. Y cuando hablamos acerca del anticristo, toda la gente quiere saber quién es, cómo es, etc. Entonces, todo eso es sensacionalismo. La Biblia no habla acerca del anticristo para que querramos conocerlo, ni saber quién es. Simplemente para que nosotros conozcamos que un día se va a manifestar el hombre de pecado, ¿sí? Y que esa fase en donde él se va a manifestar es la fase de la culminación del gobierno del hombre sobre esta creación. Y cuando digo el gobierno del hombre, estoy hablando del hombre como tal, pero como sabemos, quien lo dirige espiritualmente en la mayoría es el enemigo. Entonces, manera de introducción, hermanos. Algunos de los profetas del Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, así como nuestro Señor Jesucristo y algunos escritores del Nuevo Pacto, escribieron sobre la manifestación del Anticristo. ¿Sí? Y esta manifestación iba a ser en la última parte del gobierno de los hombres sobre esta creación, como lo dije hace un momento. Entonces Él va a controlar este mundo a través de un gobierno de orden mundial. Y de las cosas importantes que ellos escribieron, hermanos, podemos deducir que para que aparezca en este mundo el anticristo, necesita como estructura los siguientes elementos, de los cuales muchos ya están listos. Necesita un mundo globalizado. Ese tema lo vamos a ver hoy. Necesita una plataforma de rastreo y control de personas. De esto vamos a hacer un repaso porque de yo les di una clase completa acerca de cómo la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa para el rastreo de personas. Y ahorita solo vamos a hacer un pequeño repaso. Van a necesitar una plataforma de temor para orillar al mundo a aceptar sus propuestas. Eso también lo vamos a ver hoy. Y también va a necesitar la reedificación del templo de Jerusalén y que los sacrificios sean reanudados. De esto vamos a hablar la próxima semana. O sea, hoy vamos a hablar de estos tres temas y lo vamos a dejar para la próxima semana. Bien, como dije,
Vamos a ir un poquito rápido para que podamos esbozar todo el tema en este tiempo que tenemos. Dijimos que uno de lo que necesita, uno de los elementos que necesita el anticristo para gobernar es un mundo globalizado. Sí. Apocalipsis 13:7. Lo vamos a ir a leer. Apocalipsis 13:7. Nos habla de unas bestias que se van a levantar. Esas bestias, una es el anticristo y otra es el falso profeta. Cuando está hablando acerca del anticristo, está hablando de que a él se le permitió hacer guerra, ¿sí? Se le permitió hacer guerra contra los santos, pero esto no es lo que nos compete ahorita, sino que lo siguiente. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, entonces partiendo de ese punto de vista, de que a la bestia se le dio autoridad, ¿sí? Esto lo está diciendo el apóstol Juan, él lo estaba viendo como algo futuro a suceder. El apóstol Pablo está hablando de que vio que a ese personaje que es tipificado como una bestia, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, partiendo de eso, entonces vamos a desarrollar. Por eso decimos que necesita un mundo globalizado. ¿Por qué? Porque para ejercer autoridad sobre toda lengua, tribu y nación, el anticristo necesita una estructura globalizada. Es decir, que para gobernar el mundo él necesita una estructura de gobierno a nivel mundial. O sea, necesita un gobierno a nivel mundial. Él necesita ser la cabeza de ese gobierno, él va a tener toda su estructura de gobierno desplegado a nivel mundial. Va a necesitar un sistema de intercambio económico y financiero también a nivel global. Es decir, un sistema de intercambio de bienes y servicios, ¿verdad? Del pago de bienes y servicios a nivel global. Va a necesitar también un ejército que controle el mundo, un solo ejército. Y va a necesitar una sola religión que se profese a nivel mundial. Entonces, el anticristo necesita un mundo globalizado, ¿sí? Dividido en cuatro elementos principales, que es un solo gobierno, una sola moneda, ¿sí? O un solo sistema de intercambio económico, un solo ejército y una sola religión. Eso es lo que persigue el famoso orden mundial. Entonces, por eso es que el anticristo necesita un mundo globalizado, para que desde un lugar del mundo, desde un punto geográfico del mundo, él dé las órdenes y se hagan cumplir hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Porque ya vimos que Apocalipsis 13:7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación y pueblo. Bien, sigamos con el mundo globalizado. Este es el panorama que ahorita tenemos a nivel mundial en cuanto al establecimiento de la estructura globalizada que requiere el anticristo. Ahorita voy a dar entonces un panorama de cómo estamos a nivel mundial en cuanto a lo que el anticristo necesita, ¿sí? En cuanto a esa estructura de un solo gobierno, una sola moneda, un solo ejército y una sola religión. Veamos entonces. En 1945 se fundó en San Francisco de California la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los Estados miembros, ¿sí? A través de todos sus organismos, hoy la ONU ha extendido sus funciones a nivel mundial. Es decir, no solamente cumple con la finalidad de mantener la paz y la seguridad de los Estados miembros, sino que lo extendió un poco más. Por ejemplo, de las 15 organizaciones que tienen, ¿sí? De los 15 organismos especializados, solo voy a anotar unos cuantos, pero tiene una amplia injerencia a nivel mundial. Por ejemplo, el Banco Mundial, ¿sí? Es uno de sus organismos
es uno de sus organismos especializados. ¿Sí? Tiene como objetivos cerrar la brecha económica entre los países pobres y ricos. La idea es ir elevando a los países pobres a cierto nivel para que estén más cerca con los países ricos. También el Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado. Tiene los objetivos de estabilizar el sistema monetario internacional y supervisar las monedas a nivel mundial. ¿Por qué pongo eso? Precisamente para que comprendamos que a través de la ONU se controla el nivel cambiario de las monedas, ¿sí? Y también se supervisan las monedas a nivel mundial. Cuando estamos hablando de monedas, estamos hablando de ese factor que utilizamos para el intercambio de bienes y servicios. La Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, también es un organismo especializado de la ONU. Tiene como objetivo alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud. ¿Por qué la menciono ahorita? Ahorita estamos pasando una crisis sanitaria a nivel mundial. Entonces, a través de este organismo, la ONU lo que hace es procurar que todos los pueblos tengan el máximo grado de salud. Y solo para terminar, acerca de cómo funciona la ONU y cuál es la injerencia que tiene ahorita en el mundo, y es la que yo quiero resaltar. La ONU ahorita tiene diseñado un plan global para el desarrollo sostenible alcanzable para el 2030. Si ustedes quieren conocer de él, lo único que tienen que hacer es colocar ahí en el internet. Yo lo voy a colocar aquí para que lo vean. Voy a colocar Plan 2030. Solo eso tienen que colocar. Y entonces ahí les va a aparecer el famoso Plan 2030 de la ONU, ¿sí? Que como primer lugar tiene el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, enseñanza sostenible, ¿verdad? Y todo lo demás, ¿sí? Trabajo decente y crecimiento económico. Tiene 17 objetivos para el año 2030. Entonces ustedes pueden verlo ahí en el internet acerca de este plan y leer un poquito más. Entonces, les decía, ese es el papel que juega la ONU ahorita, y como estamos hablando de un mundo globalizado, estamos hablando de una sola cabeza a nivel mundial. Entonces la ONU ahorita es la encargada de velar por todos esos aspectos a nivel mundial. O sea, la ONU bien puede ser esa plataforma que necesita el anticristo para gobernar a nivel mundial. Siguiendo con el mundo globalizado. Desde 1989 se incrementó la interdependencia entre los países en el área de relaciones comerciales, dando paso a lo que hoy conocemos como la globalización económica. Entonces aquí ya estamos entrando, ya estamos dejando la parte de un solo gobierno, ya nos estamos metiendo en la parte de un solo elemento de intercambio de bienes y servicios, o de intercambio económico financiero. En 1995 se creó la Organización Mundial del Comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy, después de que las relaciones comerciales se masificaron, las relaciones comerciales entre los países se masificaron, hubo necesidad de crear la Organización Mundial del Comercio para regular todo ese comercio a nivel internacional. El dólar estadounidense es la moneda de intercambio comercial a nivel mundial. También, hablando un poquito ya acerca de un solo ejército, en la ONU también se creó las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, conocida como los cascos azules. Este es el ejército de la ONU. Son cuerpos militares encargados de crear y mantener la paz en áreas de conflicto, monitorear y observar los procesos pacíficos, ¿sí?, y brindar asistencia a excombatientes en la implementación de tratados con fines pacíficos. Eso es lo que hace el ejército de la ONU. O sea, la ONU como tal, entonces tiene su organización a nivel mundial y también tiene su ejército.
yo les decía, el anticristo que necesita un solo gobierno, una sola moneda, ¿verdad? Para intercambio económico, financiero y de bienes y servicios. Necesita también un solo ejército y necesita también una sola religión. Y eso es a lo que vamos ahorita. En cuanto a una sola religión, en 1908 se inició el movimiento ecumenista, ¿sí? Cuyo objetivo era el de unir todas las religiones cristianas en una sola. Eso sucedió ahí en 1908, fueron dos personas que empezaron a promover la unión de las iglesias. Pero fíjense que lo interesante de esto es de que este movimiento empezó en la iglesia episcopal, ¿sí? Habían dos personas ahí interesadas y ellos para promover todo eso, entonces promovieron una fiesta, ¿sí? Una fiesta de 8 días que se llama el Octavario por la Unidad de la Iglesia, que así se llamaba. Entonces, la idea era tener una fiesta donde se promoviera la unión de todas las iglesias cristianas. Es decir, como en el 1517 se dio el cisma, entonces lo que pretendían estas personas era volver a reunificar a las iglesias. Y entonces por eso fue que promovieron esta fiesta y la empezaron a practicar. Lo raro de esto es que al poco tiempo uno de los promotores se convirtió al catolicismo. El movimiento entonces fue bien recibido por el catolicismo y a partir de entonces tomó el control de la promoción de la idea de unir a toda la fe cristiana. Entonces eso es el ecumenismo. El ecumenismo entonces pretende unir a todas las religiones cristianas, ¿sí? A todo el cristianismo. Argumentando entonces que la división del cristianismo contradice la voluntad de nuestro Señor Jesucristo de ser uno solo en Él, entonces el catolicismo se convirtió en los principales promotores del ecumenismo. Entonces, eso es lo que se busca, que todo el cristianismo estemos en uno. La idea entonces principal es unir a todas las iglesias haciendo énfasis en los criterios que nos unen, ¿sí? En los criterios iguales y respetando las diferencias. Por eso es que ustedes van a oír a algunos personajes famosos del cristianismo decir, no, yo tengo que pensar nada más en lo que me une al catolicismo que en las diferencias que tenemos. De eso han dicho un montón de cosas estos señores que supuestamente son cristianos, ¿verdad? Que están impulsando el ecumenismo. Aquí en esto yo les decía la semana pasada que yo no puedo como cristiano unirme a alguien con prácticas que son completamente ajenas al cristianismo bíblico. ¿Por qué no me puedo unir? Porque si yo soy un cristiano bíblico, entonces yo no puedo compartir con aquel que no aplica la Biblia a su vida, ¿sí? Y tampoco puedo ser de aquellos que diga solamente voy a unirme con él por las cosas que tenemos afines, por los asuntos afines, y las diferencias las vamos a dejar de lado. No se puede, yo les decía, ¿verdad? Es como que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, hubiera estado abrazado con los fariseos, diciéndole, no hay ningún problema, ¿verdad? Al mismo Dios alabamos, al mismo Dios adoramos, ustedes sigan con su doctrina y yo con la mía, ¿verdad? Aquí abracémonos, tomémonos la foto, tomémonos el cafecito y sigamos adelante, ¿sí? Y como les decía, no es eso lo que yo veo en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él vino a imponer el Evangelio, Él vino a instaurar el Evangelio, un Evangelio que tiene fuentes en el mismo cielo y que no está contaminado. Entonces, si nosotros queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que seguir en esa vía. Posteriormente, entonces, se agregó a la lista de las religiones a unir a los judíos
y a los musulmanes. O sea, ya se amplió un poquito más el rango, ¿verdad? Y ahora se está trabajando para unir a los judíos y a los musulmanes también. De hecho, el año pasado se dio una gran reunión ahí entre los dos líderes, tanto el líder del catolicismo como el líder de los musulmanes. Tuvieron una gran reunión, incluso se dieron un beso, eso está en las noticias, ustedes lo pueden ver. Esa no es una información que esté velada, sino que ahí está, ustedes pongan ahí reunión, ¿verdad? De los líderes católicos y musulmanes y de ahí les va a aparecer. Bien. Entonces, el ecumenismo ha cobrado mucha fuerza, hermanos, en la actualidad y cumple con la idea de una sola religión en el nuevo orden mundial. Entonces, por eso les decía, ya la estructura que necesita el anticristo para gobernar ya casi está lista. Bueno, sigamos. También el anticristo necesita una plataforma de rastreo y control de personas. Y aquí solo voy a hacer el resumen de la clase que les di la otra vez. Entonces, como el anticristo necesita una plataforma de rastreo y de control de personas, porque yo les decía en su momento que el anticristo no pudo aparecer antes porque necesitaba de un sistema de rastreo de personas. ¿Por qué? Porque muy hijo del diablo puede ser, pero él tiene que regirse a las leyes de esta dimensión, ¿sí? Que son tiempo, materia y espacio. Entonces, él necesitaba una herramienta de rastreo personal, ¿verdad? Para poder perseguir a las personas. ¿Por qué? Porque en el mismo Apocalipsis, ahí en el capítulo 13, dice que él, ya vamos a leer esa cita, él a todos, ¿sí? A pequeños y grandes, hace que se les ponga un sello, ya sea en la mano o en la frente, ¿sí? Entonces, y el que no tenga ese sello, él no puede comprar ni vender, o sea, no puede comerciar, ¿sí? Entonces, si él no puede comerciar, no va a poder comer. Entonces, por eso es que yo les decía en su momento que necesitaba un sistema de rastreo, una plataforma de rastreo y control de personas. Y hoy, entonces, los avances en la inteligencia artificial forman una plataforma muy poderosa de rastreo y de control de personas, que de seguro cumple las especificaciones para ser la herramienta de control que va a utilizar el anticristo. Entonces, esos avances de la inteligencia artificial forman una buena plataforma muy poderosa para el rastreo de personas. Entonces, ¿por qué? La tecnología moderna facilita la localización de personas a nivel mundial por medio del reconocimiento facial. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes en su teléfono ya tienen el reconocimiento facial, ¿verdad? El reconocimiento facial lo que hace es que reconoce ciertos puntos en el rostro que son únicos, al igual que la huella digital, y entonces a través de esos puntos traza un algoritmo y entonces ya identifica a las personas. Entonces, esa tecnología de reconocimiento facial es muy poderosa. De hecho, yo les comentaba a ustedes en el momento que di esta clase que ya hay empresas de telecomunicaciones a nivel mundial que tienen en los satélites tienen unas lentes muy poderosas que pueden localizar a una persona en donde quiera que esté en el mundo a través de esos puntos faciales. Solo se le pone una fotografía y se le localiza. Bueno, esto no les debe extrañar porque ya ustedes han utilizado teléfonos de muy avanzada tecnología que utilizan este método. Bien, entonces, las poderosas herramientas de reconocimiento facilitan la ubicación de personas en segundos, no importando el lugar donde estén localizadas. ¿Sí? Eso es lo que hoy día está funcionando, ¿verdad? Ya ahorita las personas se le pueden localizar a nivel mundial, donde quiera que estén. Cualquier aparato con cámara se puede utilizar para ubicar a una persona por el reconocimiento facial, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no importando dónde esté, si hay cámaras, por ejemplo, ahí se pueden utilizar esas cámaras para poder identificar a las personas que andan por ahí. De hecho,
Ya hay empresas, como vimos en un video que yo les mostré, hay empresas que utilizan el reconocimiento facial para poder facilitar el ingreso de su personal a sus instalaciones. Ya no usan un carnet de aproximación, ¿verdad? Ya no usan la huella digital, sino que solamente el rostro. Ellos van pasando, la cámara les toma la foto y dice, bueno, este es fulano de tal, y lo deja pasar. Entonces, eso ya es una tecnología vigente que se utiliza para poder localizar a las personas. También, yo les comentaba en ese momento que la digitalización de la información ha facilitado que las personas puedan ser localizadas con facilidad. Entonces, antes la información, los medios de información eran análogos, pero después pasamos al área digital, ya en un código binario, y a partir de ahí entonces se ha facilitado que las personas puedan ser localizadas con facilidad. Por ejemplo, la tecnología digital es una herramienta para la localización de personas por medio de llamadas telefónicas. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes tienen un número de teléfono, ¿verdad? Ya se sabe quién es el dueño de ese teléfono, y cualquier llamada que ese teléfono haga, pues ya se sabe que el fulano de tal está hablando. Aquí, por ejemplo, ustedes han visto los juicios que aquí en Guatemala se han hecho, donde utilizan las escuchas, las famosas escuchas. ¿Qué son las escuchas? Es la comunicación que se tiene entre dos personas por una vía digital, que es en este caso el teléfono. Entonces, eso queda registrado en un servidor, en un disco duro, y se puede acceder a ellas en cualquier momento. Eso ya es común en medio de nosotros, y es una herramienta que se utiliza para localizar a las personas. También la televisión digital también es una herramienta para localizar personas. ¿Sí? A través de la televisión digital se puede hacer rastreo de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cable, al ser digital, ya es código binario, ya se puede grabar, ya se puede obtener información, ya se puede analizar, y se puede detectar quién es el propietario, ¿verdad? Yo les decía que normalmente todos los aparatos tienen un código único que se llama MAC address. Ese MAC address es como decirles la serie de un vehículo que nunca se va a repetir, y entonces a través de eso se puede llegar, ¿verdad? Si es información digital, si es conexión digital, de seguro tiene un punto de conexión, una dirección de identificación, y a través de esa dirección de identificación se puede llegar hacia los propietarios. Bueno, eso voy rápido porque eso ya se los había explicado en detalle. Bueno, entonces, siguiendo con esa plataforma de rastreo, la inteligencia artificial facilita el control de las personas, como dije, ¿verdad? Por ejemplo, el internet y las redes sociales han hecho de la Tierra una aldea. ¿Sí? Todo este mundo, todo este gran planeta ha sido reducido a una pequeña aldea con la facilidad que el internet y las redes sociales han venido a dar. Se los decía en su momento que ahorita asuntos que suceden en África, por ejemplo, se pueden estar viendo aquí en línea. Quizás lo que haya de diferencia sean unos cuantos segundos. Yo les comentaba cuando vimos este tema que en aquellos tiempos, cuando yo quería comunicarme con mis familiares en Estados Unidos, tenía que escribir una carta. Esa carta tardaba 7 u 8 días en llegar a Estados Unidos, y mi familiar me respondía, y después entonces 7 u 8 días después de que él me respondía, la carta la recibía yo, y recibía la información de ellos. O en todo caso tenía que irme a sentar a la telefónica de turno, esperar ahí muchísimas horas para poder obtener una pequeña llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, hoy, con el simple hecho de acceder a una red social, yo ya tengo comunicación con mis familiares en Estados Unidos en segundos, ¿sí? En asuntos de segundos yo ya estoy en comunicación con ellos, ya sé cómo están, ya sé qué está pasando. Entonces, por eso les digo que todo lo que la tecnología ha venido a hacer es reducir este mundo a una pequeña aldea, ¿verdad? Asuntos que suceden en Estados Unidos se saben de inmediato, ¿sí? Entonces, por eso es que esta plataforma de rastreo era muy importante que existiera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la información viaja de un lugar hasta los confines de la Tierra en pocos, pero en pocos segundos, ¿sí? El fácil acceso a los medios de comunicación facilita que la mayor parte de la población mundial esté conectada a las redes
conectado a las redes de información. Entonces, ahorita el fácil acceso a la comunicación, ¿verdad? Nos facilita que la mayor parte del mundo pueda acceder a la información, pueda acceder a las redes de información. Y aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Que el Internet y las redes sociales han jugado un papel muy, pero muy importante en las comunicaciones a nivel mundial. Y algo que es bien importante que también les mencionaba en su momento antes de pasar a este punto, era que las redes sociales han servido de una muy buena herramienta de comunicación, pero también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en estas redes sociales somos nosotros los que damos la información, ¿sí? En otras palabras, para que a mí me rastreen, obviamente tienen que tener una foto mía, ¿sí? Y si yo voluntariamente vengo y entrego mis fotografías y entrego mi información, perdón, a una red social, la información que yo le entrego a la red social ya no es mía, esa ya es de ellos, ¿sí? Entonces, ellos con esa información al final pueden proporcionarla para localizarme. Entonces, por eso les decía yo y se los recuerdo, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de las redes sociales, porque lamentablemente había necesidad de obtener información de todo el mundo, ¿sí? Había necesidad para que este sistema, para que esta plataforma de rastreo y control de personas funcione, había necesidad de que la información llegara a ese sistema. Y somos nosotros los que fácilmente le entregamos información a las redes sociales. Yo les decía en su momento también que si ustedes quieren obtener un buen perfil de quiénes son, solo lo que tienen que hacer es preguntarle a la red social que ustedes más utilizan. ¿Por qué? Porque las redes sociales hacen perfiles de todo lo que la gente publica y determina qué clase de persona es. Así de sencillo. También les comentaba que muchas empresas de recursos humanos, cuando tienen que contratar a alguien, lo primero que hacen es acceder a las redes sociales y ver qué es lo que publica la persona, porque a través de lo que publica se conoce qué clase de persona es. Entonces, todo eso, toda esa plataforma era importante. Les decía entonces, hermanos, que importante es hacer un buen uso de las redes sociales, porque se recuerdan, yo les decía, ahora imaginen que ustedes, aquellos que no serán arrebatados y que hayan entregado toda su información, serán fáciles de localizar, porque a través de fotografías que subieron a la red, a través de eso y el reconocimiento facial los pueden localizar fácilmente. Para aquellos que vamos a ser arrebatados, pues obviamente no es un tema de preocupación, pero sí es importante que yo haga saber el hecho de que ese sistema de rastreo y de control de personas necesitaba de información y nosotros le entregamos la información. También les decía que por medio de las redes sociales y las cookies en Internet, los deseos de las personas pueden ser controlados e influenciados. ¿Sí? Por ejemplo, las redes sociales permiten redactar perfiles de las personas, ¿sí? A través de las cookies perfilan los gustos y preferencias de las personas, ¿verdad? Si ustedes a veces constantemente visitan una página y buscan ciertos productos, a partir de ahí entonces son los productos que la red les va a sugerir siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la red ya armó un perfil de sus gustos y preferencias. Entonces todo eso es inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial también facilita el control de las finanzas de las personas. Como hablábamos acerca de una sola moneda para intercambio de bienes y servicios. Y cuando hablo de moneda, estoy hablando precisamente de un elemento que nos sirve para hacer esas transacciones, porque lo más probable es que el dinero como tal se deje de usar. ¿Por qué? Porque el dinero, cuando está en nuestra bolsa, nosotros tenemos control de él. Un gobierno de orden mundial lo que va a buscar es tener control aún sobre las finanzas que tenemos. Entonces, por eso posiblemente se dé. No estoy profetizando, solamente estoy diciendo que eso posiblemente se dé. Bien, entonces la inteligencia artificial facilita la interacción de la información financiera de las personas con el gobierno y también facilita la interacción comercial de los negocios con el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué menciono el gobierno? Porque es a través de los gobiernos que va a venir el control mundial, ¿verdad? Entonces,
A partir de ahí, entonces el gobierno va a ejercer el control sobre sus ciudadanos. Entonces, por eso les decía, ¿verdad? La plataforma para que el anticristo gobierne ya casi está lista. Y por eso es que tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Bien, también les decía que el anticristo necesita una plataforma de temor para orillar al mundo a sus propuestas. Ahí va Apocalipsis 3.16, que era lo que decía que íbamos a leer. Apocalipsis 3.16. Apocalipsis 3.16, vamos a colocar aquí. 13.16, perdón. Apocalipsis 13.16 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Por eso es que les digo, cuando dice, pues es número de hombre, ¿verdad? El 6 es número de hombre, ¿por qué? Porque el hombre fue creado en el sexto día. Y cuando habla de número de hombre, está hablando que es un gobierno de hombre, y por lo tanto entonces el hombre está sujeto ¿a qué? A las leyes de esta dimensión, que son tiempo, espacio y materia. Por eso era que les decía que aquí se tenía que diseñar un sistema de rastreo. ¿Por qué? Porque esto no es un gobierno de demonios, como para decir que los demonios iban a ver dónde está localizada una persona. No, no es así. Es gobierno de hombre. De hombre. Recuérdense que inicialmente al hombre se entregó esta creación. El enemigo usurpó los derechos de administración, pero siempre tiene que utilizar al hombre. Por eso es que aquí en este mundo él tiene una plataforma, ¿sí? Una plataforma, una estructura, y yo se los explicaba cuando vimos el tema de la música, que él tiene una estructura de seguidores que los hace firmar un pacto, que los hace firmar pactos de secretividad, todo eso se los expliqué, ¿verdad? Esas son estructuras que él utiliza para poder ir administrando esta creación, pero él por sí solo no puede, él tiene que utilizar al hombre. ¿Por qué? Porque esta creación fue dada al hombre. Entonces por eso cuando hablamos de que el anticristo va a gobernar y va a tener control sobre todo el mundo, es a través de los recursos que como hombre tiene que utilizar. Bien, entonces volviendo entonces a la enseñanza, déjenme contarles que él necesita una plataforma de temor. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? Y hacía que, ese y hacía que es que leímos, es como que él impulsa a la gente a hacerlo, ¿sí? Impulsa a la gente a hacerlo, más no obligatorio. Ahorita ya voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque tanto el anticristo como quienes preparan la plataforma de su gobierno utilizan el temor como plataforma para orillar al mundo a aceptar sus propuestas. Como lo hacen creando un ambiente de caos de cualquier índole con el fin de arrodillar a todo el mundo. ¿Sí? Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que hoy día el mundo está en un caos y él necesitaba este ambiente de caos para que él pudiera venir y aparecer como el que soluciona todo. Ya lo voy a explicar. Entonces, ¿por qué? Porque él propiciando la violencia extrema de manera que parezca incontrolable. ¿Qué es lo que hace él? Ahorita el mundo está lleno de violencia, ¿sí? El mundo está lleno de violencia, ¿sí? El mundo también está lleno de libertinaje para que la gente se desvíe hacia el caos. Este mundo está en esa situación, ¿sí? ¿Cómo lo hizo? A través de sus agentes. Él empezó a cambiar las leyes. Por ejemplo, yo les he explicado que Estados Unidos como tal es un país que aparentemente es muy próspero, pero yo les he explicado que Estados Unidos fue creado para ser un foco de corrupción a nivel de América, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, lo primero que hicieron fue prohibirle a los padres corregir a sus hijos con vara, ¿sí? La Biblia dice que corrijamos a nuestros hijos con vara. Entonces, por eso, a partir de ahí, tenemos una juventud, porque los niños crecen sin corrección, tenemos una juventud completamente descontrolada, completamente liberada. Y entonces, hoy
cuesta controlar. Las peores perversiones que se dan entre los jóvenes vienen de ese país. Yo les he explicado a ustedes que Hollywood es un foco de corrupción, ¿sí? Entonces, todo eso fue propiciado, ¿verdad? Entonces, lo que hizo el enemigo fue que a través de sus agentes propiciar el caos, ¿verdad? Para que nosotros pidamos a alguien que lo solucione, y eso es lo que está haciendo el mundo ahorita. El mundo ahorita está pidiendo a alguien que sea sabio para controlar toda la maldad que hay en el mundo y todo el desorden que hay en el mundo. Pero sus mismos seguidores fueron los que lo causaron cambiando las leyes. También promovió la inmoralidad para atacar la familia como base de la sociedad. Hermano, la familia fue atacada desde hace mucho rato. El ataque a la familia empezó con la liberación femenina, ¿sí? Sacó a las mujeres de las casas y se las llevó a las fábricas. Y los niños que necesitan de la madre para crecer, porque no hay mejor persona que haga crecer a sus hijos que la madre, ellas se fueron a trabajar y entonces los hijos ya no tenían quien por ellos, y a partir de ahí, entonces los hijos crecen o con las abuelas, los abuelos que somos alcahuetes, o con las guarderías que no tienen los mismos criterios cristianos que nosotros tenemos, y así entonces se fue perdiendo todo eso. Entonces, por ahí empezó, de ahí también empezó a atacarlo con el tema de la homosexualidad, del libre sexo, de no tener hijos, ¿sí? También lo atacó con la hipersexualización. ¿Qué es la hipersexualización? La hipersexualización es utilizar el sexo solamente para el placer, y por eso fue que entonces alteró la moda en las mujeres, haciéndolas ver como un objeto sexual, ¿verdad? Aunque no lo quieran ver así, sí, con todos los atuendos que se utilizan actualmente, eso es lo que hacen, ¿verdad? Y promoviendo que el sexo de esa manera, ¿verdad? Que para placer, pero para hijos no, ¿sí? Eso hace la hipersexualización. La hipersexualización lo que es alto placer en el sexo, pero si el sexo lo vamos a utilizar para hijos, eso genera pobreza, ¿sí? Y por eso es que yo siempre les he dicho que detrás de un púlpito o detrás de mi escritorio de consejería, yo jamás le voy a aconsejar a alguien que planifique sus hijos. ¿Por qué? Porque no es bíblico, no hay argumentos bíblicos. Siempre que discuto este tema, a mí me hacen ver como troglodita, como que estoy atrasado, ¿verdad? Porque como la medicina ha avanzado lo suficiente como para planificar la familia, entonces ahora yo soy el que estoy atrasado porque digo esto. Pero yo siempre les digo, denme un versículo bíblico, que justifique el hecho de planificar la familia. No hay. Me vienen con asuntos de sabiduría, ¿sí? Entonces yo les digo, ok, hablemos de sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, perfecto. Si yo tengo temor de Jehová, voy a tener temor de su palabra. ¿Y qué me dice la palabra acerca de los hijos? Que son una bendición, que son herencia de Él, ¿sí? Que es bienaventurado aquel que llena su aljaba de ellos. Eso es lo que me dice. Entonces, eso es parte de la hipersexualización. Y yo les decía a ustedes que lamentablemente nosotros los cristianos nos tragamos ese cuento de que la economía es importante y que los hijos son un estorbo para crecer económicamente, ¿verdad? Los musulmanes no, y por eso yo les decía que en Europa hay problemas. ¿Por qué? Porque Europa se llenó de musulmanes, porque los musulmanes no se tragaron ese cuento. Ellos tienen todos los hijos que puedan. Entonces, mientras un cristiano tiene 2, ellos van teniendo 10, y por eso es que ahora Europa está lleno de musulmanes. Entonces, siempre les recuerdo esto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta utilizar la Biblia como plataforma de lo que enseño. Y yo no he encontrado un solo versículo, uno solo, que me diga que la planificación familiar es algo bíblico, ¿sí? Entonces, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque eso es parte de la hipersexualización. Alto placer en el sexo, pero los hijos son un problema, son un estorbo. Eso fue lo que produjo la hipersexualización. Entonces, el enemigo atacó a la familia, ¿sí? Atacó a la familia desde todo punto de vista. También después empezó con los matrimonios homosexuales. Pero lo raro aquí en esto es que los homosexuales reclaman casarse y los heterosexuales no quieren casarse. Usted le pregunta a un joven de 18 o 20 años si quiere casarse y le huye al matrimonio. ¿Por qué? Porque también fuimos bombardeados con que el matrimonio es algo horrible, lo peor que le puede pasar a uno, ¿sí? Las familias antes se casaban jóvenes y no tenían ningún problema, ¿sí? Entonces hoy
incluso nosotros decimos a nuestros hijos, no lleguen a 30, 40 años sin casarse, cuando ya la curva de reproducción viene en descenso, ya los hijos no salen igual. ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor dice que los hijos tenidos en la juventud son fuertes. ¿Sí? Entonces, todo eso hizo la estructura que Satanás ha montado aquí en esta tierra. Entonces, él ha promovido el caos, un caos, ¿sí? A través de todo esto. ¿Sí? También ha promovido el caos fabricando enfermedades que colapsen los sistemas de salud a nivel mundial. ¿Sí? Que es que prácticamente lo que estamos viviendo. ¿Sí? Yo miraba una revista, y aquí la tengo, y hice una investigación acerca de la revista The Economist. Esta revista, esta es la portada de este mes y esta es la del mes pasado. ¿Sí? Esta portada del mes pasado me llamó la atención. ¿Por qué? Porque hay una mano, ¿verdad?, sosteniendo una pita que va al cuello de un hombre con una mascarilla. ¿Sí? Y el hombre tiene a un perro y el perro también va con mascarilla, pero lo que me llamó la atención es que dice everything's under control, es lo que dice. Entonces todo está bajo control. ¿Qué nos dice eso? Que hay alguien que está controlando todo esto. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué lo hacen? Precisamente por lo que estoy diciendo. Porque esta plataforma de temor va a obligar a la gente a aceptar las propuestas que salgan como la última solución del mundo, la solución maravillosa del mundo. Por eso les digo, cuando la palabra del Señor dice hacía que, ese hacía que es que a través de muchas estrategias el enemigo va a empujar a la gente a tomar decisiones, porque como les dije, no es obligatorio. La misma gente va a ir a buscar. ¿Por qué? Porque va a haber en esas soluciones la última maravilla del mundo. Entonces, también, por ejemplo, utilizando el deterioro de la naturaleza como fundamento para promover sus propuestas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, hay una reunión que estaba programada para ahorita para el 14 de mayo, ya la movieron para octubre, ¿verdad? Donde el líder de la Iglesia Católica convocó a una reunión para establecer un pacto global de educación en relación al medio ambiente. ¿Sí? Estaba programada para ahorita para el 14 de mayo. Y me llamó la atención, a mí me llamó la atención, ¿por qué? Porque cualquier persona que lee la Biblia sabe que todo esto va a pasar. Toda esta naturaleza va a pasar. Todo esto el Señor lo va a deshacer. No estoy diciendo que seamos irresponsables con el medio ambiente. Estoy diciendo que tenemos que tener conciencia de cuidar esto, sabiendo que de todos modos se va a acabar. Entonces, me llamó la atención que un líder religioso convoque a todos los líderes a nivel mundial para tener esta reunión. Y es esta aquí, la tengo, ¿verdad? Ya ahorita esta es la noticia de que se postergó para el mes de octubre. Pero básicamente lo que se estaba promoviendo era, dice aquí, busquemos juntos las soluciones, procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. Entonces, esta no es la noticia del pacto, pero tiene parte de la redacción del pacto. Y aquí lo estoy mostrando en The Vatican News, ¿verdad? Para que vean que estoy yendo a la fuente. Entonces, me llamó la atención por eso, ¿no? Y les decía, por ejemplo, Romanos 8:20. Vamos a leer Romanos 8:20 al 22. ¿Qué dice? Romanos 8:20 al 22 dice de la siguiente manera. Vamos a ver aquí. Perdón, por aquí lo tengo. Romanos 8. Dice aquí. Desde el 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. De la creación, es todo esto, ¿verdad? Y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. O sea que todo esto, igual, cuando el hombre se corrompió, también se corrompió la creación. ¿Sí?
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, de ahí dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. Entonces lo que está hablando esto es que esta creación, de igual manera que se vino deteriorando el hombre, también se vino deteriorando la creación, por causa del pecado del hombre. Entonces, llama la atención porque entonces una persona que tiene, que conociendo la Biblia, llame a una reunión como esta. Si además, por ejemplo, aquí en Primera de Pedro dice, Segunda de Pedro, perdón, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, por eso les digo, llama mucho la atención, por qué razón una persona, de un líder que en muy buena teoría maneja bien la Biblia, llame a un pacto para la reeducación en cuanto al medio ambiente. Entonces, perdón. Entonces, tanto el anticristo como quienes preparan la plataforma de su gobierno utilizan el temor como plataforma para orillar al mundo a aceptar sus propuestas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque para cuando aparezca el anticristo, los moradores de la tierra lo van a adorar, ¿sí? Porque él se va a presentar como quien soluciona todos los problemas. ¿Sí? Ahí en Apocalipsis 13:4 habla acerca de que los moradores de la tierra van a adorar al anticristo. ¿Por qué los van a adorar? Lo van a adorar porque después del caos que se creó, él va a salir como que el que soluciona la mayor parte de los problemas. Vamos a ir a Apocalipsis 13:4, leámoslo también. Apocalipsis 13:4, ¿qué dice? Dice de la siguiente manera. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sí? Entonces está hablando precisamente que le van a rendir adoración por todo lo que él supuestamente hace. ¿Sí? Entonces, ellos van a... Gracias. Se va a tomar un poco de agua, hermanos. Gracias. Entonces, les decía, él va a engañar a la gente. Entonces, ¿por qué ese engaño? Porque él mismo, a través de su misma estructura, ha propiciado toda esa maldad aquí en la tierra. Entonces, él va a salir como el mero, ¿verdad? Como el que soluciona todo. Entonces, él se presentará como el salvador del mundo, quien con sus estrategias hará que las cosas mejoren. Por eso digo, y me gusta cómo lo dice el apóstol Juan, el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, ahí en 2 de Tesalonicenses, habla acerca de que todo lo que él haga van a ser prodigios mentirosos, prodigios engañadores. Eso es lo que dice. Entonces, sus seguidores ahorita elaboran propuestas para resolver el caos mundial, pero con orientación a un nuevo orden mundial. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahorita... como toda esta sociedad está en caos, entonces ahorita los seguidores de él van a empezar a elaborar propuestas para resolver el caos mundial. ¿Sí? Y entonces, pero esas propuestas van a orillar a la gente a aceptar un nuevo orden mundial, porque les van a proponer como solución máxima el hecho de seguir un nuevo orden mundial. Entonces, por la necesidad de salir del caos, las personas verán esas propuestas como la mejor vía de solución. Y voluntariamente. Entonces, aquí es donde yo les digo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el enemigo astutamente? Crea la necesidad y después entonces va a mandar a su anticristo y lo va a hacer parecer como que él es el mejor de todos, ¿verdad? Incluso la gente lo va a alabar a él como Dios. ¿Por qué? Porque él va a decir, no, si aquí el mero soy yo, el bueno soy yo, ¿sí? Y va a empezar a resolver los asuntos que él mismo creó, ¿sí? Que el mismo enemigo creó. Entonces, voluntariamente, la gente va a aceptar, ¿sí? Va a aceptar las propuestas y se unirán al movimiento del nuevo orden mundial. Es decir, ahorita, por ejemplo,
estamos en una crisis bien difícil, donde tenemos que tener mucho cuidado. Estamos siendo afectados en el mundo completo, ¿verdad? Por todo esto que está sucediendo. Eso sí, tengo que decirlo, que por mucho que estos señores pongan esta fotografía, que la voy a volver a poner, ¿sí? Esta fotografía, donde supuestamente ellos tienen el control de todo, ellos están bajo el control del Señor. Nada de esto sucede si el Señor no se los autoriza. Porque nuestro Dios es el que tiene el control absoluto de todo. Y ellos no mueven un dedo si el Señor no se los autoriza. Pero como todo eso ya estaba escrito, entonces el Señor permite que lo hagan, ¿sí? Entonces, luego que se presenten soluciones para esta situación, no estoy profetizando, no estoy diciendo que soy profeta, solo estoy aprendiendo a leer entre líneas, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a venir soluciones para todo esto, ¿sí? Van a venir soluciones, aparentes soluciones. Vamos a tener propuestas de hay que ahora hacer esto y esto y esto y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo para conservar a la humanidad. Y entonces vamos a empezar a ver que se va a promover una unidad, una unión. De hecho, ya muchos líderes a nivel mundial están diciendo, nadie se cura solo. ¿Sí? Pónganlo en el internet. Nadie se cura solo, y se van a dar cuenta de todos los líderes que han estado diciendo eso. Nadie se cura solo. Tenemos que estar unidos. Tenemos que buscar una solución en conjunto. Tenemos que protegernos como la humanidad. Yo no estoy diciendo que eso es malo. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que eso es malo. Pero yo no puedo pensar que la solución de un problema está en la unidad de todos, sino tengo que pensar que la solución de los problemas está en mi Dios, que tiene todo bajo control. Él tiene todo bajo control. Aún mi vida Él la tiene bajo control. Entonces yo no voy a poner mi esperanza de solución de problemas en otro ser humano, igual que yo. Yo la voy a poner en lo alto, allá donde está mi Señor, donde está el creador del universo, donde está aquel que nos hizo, aquel que tiene todo bajo control. A Él voy a poner yo todas mis esperanzas y toda mi necesidad de que se sanen las cosas. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y poner atención en las soluciones que se van a dar, ¿verdad? Al final, como les digo, esto es probable, no estoy diciendo que va a pasar, pero en mi opinión, esta coyuntura que se está viviendo, todo esto que se está viviendo, no va a ser desaprovechado. No va a ser desaprovechado. Y lo más probable es que se aproveche precisamente para establecer criterios que orillen a la gente, ¿a qué? A aceptar un gobierno de orden mundial. Entonces, todo lo que haga el anticristo, así como quienes le están preparando la plataforma de gobierno, serán señales y prodigios mentirosos, como dice 2 de Tesalonicenses 2:9. ¿Sí? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. 2 de Tesalonicenses. Aquí está. ¿Qué dice? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos. O sea, esto va a ser como un ilusionismo, ¿no? O sea, lo que va a hacer es que con mentiras va a engañar a la gente. Y todo lo que haga, y por eso decía, se crea el caos para después entonces salir como que Él es el que soluciona todo el caos. Eso es un prodigio mentiroso. Entonces por eso les decía, esa palabra ¿hacía qué? Es una palabra clave que debemos de ver, porque a través de impulsar a la humanidad hacia el caos, entonces va a orillar a la gente a aceptar el nuevo orden mundial. Entonces, hermanos, conclusiones. ¿Qué podemos concluir de este estudio? Como les dije, no quise meterme un poquito más en temas escatológicos porque ocupan buen tiempo, y quizá más adelante yo pueda dar un estudio más completo acerca de esto. Pero también, como les dije, causa mucho sensacionalismo, y la gente le pone atención solamente para satisfacer su sensacionalismo y no para conocer acerca del Señor. Entonces, por eso le quité muchos elementos
muchos elementos escatológicos a esta enseñanza. Pero ¿qué podemos aprender entonces? ¿Qué podemos concluir? Que Satanás está usando a sus seguidores para armar la plataforma de gobierno que el anticristo necesita para tomar control del mundo. ¿Sí? Todavía están trabajando y están ahí ya casi para terminar. Esa plataforma de gobierno incluye estrategias para desviar a la gente hacia el caos, a fin de que el anticristo se manifieste como el salvador del mundo. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Y es lo que está pasando, ¿verdad? Siguiente. El temor es una de las armas claves que el anticristo y sus seguidores usan para orillar a la gente a aceptar sus propuestas. Movidos por el temor, entonces, los moradores de la tierra aceptarán las propuestas del anticristo de manera voluntaria y lo alabarán como a Dios. Entonces, otra vez digo, ¿verdad? Especialmente a la hora de que pongan el sello de la bestia, ¿no? La gente cree, incluso andaban por ahí inventando que la vacuna que van a poner para que cuando se invente esta vacuna, para este coronavirus, va a tener los elementos del 666. No es así, ¿sí? Siempre les he dicho, la gente misma va a ir a buscar cómo ponerse el sello. ¿Por qué? Porque a causa del temor fueron ahorillados y ven como máxima solución las propuestas del anticristo. Y dentro de esas propuestas va a estar el hecho de ¿qué? De usar un sello de identificación. ¿Sí? ¿Que no sabemos qué es? ¿Sí? No sabemos qué es. Algunos especulan que es el chip, que es un sello no sé qué, que es un sello por acá. Yo no voy a especular. ¿Sí? No voy a especular. Tampoco lo voy a ver. De eso nosotros tenemos que estar seguros. Los cristianos tenemos que estar seguros de que no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque antes que eso suceda, el arrebatamiento se va a dar. Entonces, no lo vamos a ver, ese sello. Entonces, tampoco debemos de especular en eso. Entonces, los seguidores del diablo le están dando los últimos detalles a la plataforma que necesita el anticristo para gobernar. Le están dando los últimos detalles. Y por eso les decía en la primera clase que si comparamos entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento, ¿sí? Y lo comparamos a una hora, ahorita estamos como a las -2, -1 minuto, ¿sí? Y cuando digo eso, no es por querer poner fechas. De hecho, ya les dije qué rango de fechas son las que debemos de utilizar, ¿verdad? Para decir que va a venir nuestro Señor Jesucristo y estar seguros que sí, que es entre el 1 de enero al 31 de diciembre de cualquiera de estos años. Entonces, no estoy tratando de poner fecha, pero lo que sí estoy tratando de decir es que está muy, muy próxima la venida de nuestro Señor en el arrebatamiento, y para que entonces empiece todo el desenlace final de la última semana profetizada por el profeta Daniel. Y por último, hermanos, estamos a unos pasos del cumplimiento de la profecía que el apóstol Pablo escribió sobre la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Estamos a unos pasos nada más, hermanos. Entonces, esto es lo que puedo concluir. La próxima semana vamos a hablar sobre que el anticristo necesita la reedificación del templo de Jerusalén y de la reanudación de los sacrificios. Entonces ya les voy a explicar más o menos qué es lo que se ha dado últimamente. Por ejemplo, que ellos ya tienen un sumo sacerdote, también dedicaron el altar de los sacrificios. Todo eso ya se dio. Entonces solo se está esperando el banderazo de salida para construir el templo, pero la próxima semana lo vamos a ver ahí con mayor detalle. Bien, esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, y espero en el Señor poder la próxima semana dar este tema que viene y concluir con esta serie de nuestra ubicación en la historia bíblica. Después vamos a iniciar otro tema, que también va a ser un tema acorde a lo que estamos viviendo, pero se lo diré en su momento respectivo. Así de que el Señor me los bendiga. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque nos has permitido terminar con esta clase. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a atesorar esto que hemos aprendido y a poder ver en el tiempo cómo se van cumpliendo las cosas que tú dijiste. Gracias
Gracias porque nos dejaste tu palabra maravillosa para que nos guiáramos, Señor, en este tiempo y determinar la proximidad de